Bienvenidos al podcast de Crema, donde hablamos sobre la vida freelancer. Nuestra invitada del día de hoy es Jimena Duval, una talentosa ilustradora mexicana con un estilo y visión única. Jimena estudió arquitectura, pero encontró su verdadera vocación en la ilustración. Ha colaborado con marcas reconocidas a nivel mundial como lo es Nike, Vogue, Spotify, Vice y muchos más. En este episodio, Jimena nos platica sobre cómo es trabajar con este tipo de marcas internacionales, su proceso creativo y los desafíos que ha enfrentado en su carrera. También nos compartirá consejos para otros ilustradores o diseñadores que aspiran a colaborar con este tipo de marcas y nos habla sobre sus futuros proyectos. Espero que disfrutes mucho este episodio y si estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte a nuestro canal. Jimena, bienvenida al podcast de Crema. Hola, muchas gracias por la invitación, Marcela. No, estamos felices de que estés aquí, de que nos conocimos por medio de Instagram haciendo las grandes relaciones del mundo y haciendo que gente se conozca. Gracias, algoritmo, porque llegamos y por eso estamos aquí. Creo que lo primero, y que es ahorita que estamos hablando de Instagram, que quería preguntarte es, vi que tienes un post casi viral, o bueno, con muchísimos likes, que dice, yo trabajo por dinero, y creo que es algo controversial. Tú decías que nadie pidió la opinión, pero aquí en este podcast sí la estamos pidiendo, y pues nos gustaría que cuentes de que cuál fue el motivo de esa reflexión, porque dijiste lo que todos piensan, pero no muchos se atreven a decirlo. Pues en realidad ya llevaba como mucho tiempo con ese tema en la cabeza y quería como de alguna manera soltarlo o dejarlo como sobre la mesa porque llevo ya muchos años trabajando profesionalmente primero dentro del diseño gráfico como diseñadora de branding y segundo como ilustradora, artista gráfica, freelancer, ¿no? Entonces, bajo la experiencia de todo eso, puedo decir que estoy en un lugar donde siempre he querido estar, pero que al mismo tiempo, a pesar de todo lo que ves, de las campañas, las exposiciones, el trabajar con clientes súper chidos y grandes y marcas, también está este otro lado que del que casi nunca hablamos como creativos, porque no se nos enseñó a hablar de eso, ¿no? O sea, como que el del dinero es un gran tabú y eso nos ha perjudicado mucho, ¿no? El haberlo convertido en un tabú hace que no podamos comunicarnos entre nosotros y contarnos nuestras experiencias en cuanto a la materia económica, ¿no? O sea, porque, no sé, por pena, por vergüenza, y eso es algo que, pues tristemente, se nutre de nuestra vergüenza de hablar de eso, ¿no? O sea, mientras menos hablemos de eso, o sea, más explotación laboral hay, más días de espera para un pago, porque pues uno piensa que es normal o que está muy normalizado o que solamente te está sucediendo a ti, ¿no? Y que realmente no sabes que son prácticas completamente pues ya estructuradas dentro de nuestro rubro laboral. Y es algo, no sé si sucede mucho con los artistas, como que cuando creas, tiene que ser como por amor al arte. Y sí, hay una parte de eso, pero como en cualquier profesión, pues también está la parte de vivir de ello, o sea, de amor no se vive, o no sé cómo va la frase, y que no sea algo que, pues si estás haciendo estas cosas comerciales o otro tipo de proyectos que, pues justamente, o sea, todos tenemos que cumplir otra necesidad que es vivir, sobrevivir más bien. Claro, y lo que ya no queremos es justo sobrevivir, queremos poder vivir tranquilos haciendo algo que, o es que, o sea, lo platicábamos antes, como que al menos en mi rubro, entre la ilustración y el arte gráfico, o sea, se encuentra en un limbo muy extraño entre lo que es el arte y el diseño, ¿no? O sea, y cuando estás aquí, puedes trabajar en ambos rubros. Sin embargo, trabajar completamente del arte, pues la verdad es que es un privilegio muy, muy fuerte. O sea, poder estar en tu casa pintando, esperando que llegue alguien a quien le guste tu obra y te la compre. O sea, tienes que tener o ya algo muy establecido y un recorrido muy largo para poder ya tener esa cartera de clientes o de personas interesadas en tu trabajo, hagas lo que hagas. Este,
o pues en el mundo normal, o sea, real, por así decirlo, trabajar con otra cosa, ¿no? O trabajar en otra cosa. Tengo algunos colegas que no están al 100% metidos en el mundo de la ilustración o del mundo del arte gráfico porque necesitan solventarse de otra manera, ¿no? Entonces, o trabajan en estudios o trabajan como freelance haciendo otras cosas. Y en mi caso, yo hago las dos cosas, o sea, trato de mantener 50 y 50 porque no quiero quitar el pie del trabajo artístico, que el trabajo artístico es prácticamente lo que a mí me gusta dibujar en mi casa o hacer cuando nadie me lo pide, ¿no? Y el trabajo que yo considero el trabajo pues que me da de comer es cuando llega una marca y me dice, oye, me quiero hacer esto y me encantaría que tus ilustraciones estén acompañando esto, ¿no? Ya sea algo editorial, alguna cosa, alguna campaña comercial o algún proyecto personal de alguien que está lanzando, no sé, a lo mejor una marca o algo y que le gustaría como estar acompañado de mi trabajo, ¿no? Pero sí necesitas tener a veces, o sea, o en la mayoría de los casos, como un equilibrio de ambas cosas. O sea, no puedes como tirar a la basura y decir, no, yo solo hago lo que a mí me gusta hacer, que son dibujos. Digo, en mi caso y en el caso de muchos ilustradores y artistas gráficos, no funciona así. Que creo que es algo importante a mencionar como esta distinción, porque hay muchos términos por ahí en lo que qué es arte, o si ilustración se considera arte, o se considera diseño gráfico, que es como lo que lo distingue. Pues justo he tenido conversaciones como muy profundas con mucha gente y lo he externado mucho porque cuando yo llegué a este punto, pues yo llegué como autodidacta, o sea, yo nunca entré a la academia como tal, o sea, a pesar de que sí tengo una formación como arquitecta, mi formación nunca estuvo dentro del mundo del diseño ni dentro del mundo del arte, al 100, digo, tenía como el conocimiento básico, pero el resto de lo camino lo hice completamente siendo yo sola, ¿no? Entonces, ya en esas alturas yo empecé a cuestionarme o sea, realmente qué era mi trabajo, porque hay algunas personas, voy a decir que tampoco estoy en desacuerdo con todo esto, porque creo que, o sea, no hay manera tampoco de decir esto es esto y se acabó y meterlo en una caja, sino que hay muchas vertientes y muchas maneras de verlo. Pero hay algunas personas que consideran que el trabajo artístico en realidad es dibujo y no ilustración, y el trabajo que está hecho bajo comisión encargado con un texto, o sea, que si llega, por ejemplo, una revista y te dice, oye, tengo ese texto, ilústramelo, eso sí es ilustración, ¿no? Pero como yo vengo del área de la arquitectura, dentro de la arquitectura, el que dibuja o la persona encargada del área de dibujo es el ejecutante, no el creador, no el creativo. Entonces, para mí es complejo. Es complejo porque entonces si yo digo, es que yo dibujo, en mi conceptualización de lo que es el dibujo, pues no estoy haciendo arte porque estoy haciendo algo ejecutado, o sea, estoy ejecutando la creatividad de otra persona, ¿no? Eso es lo que en mi rubro como arquitecta existe como dibujo, ¿no? Entonces es muy complejo y hay personas que, o sea, que piensan que sí debe haber una separación, personas que no. Yo honestamente creo que es que es difícil, o sea, somos muchos, todos hemos llegado aquí de maneras diferentes, tenemos diferentes historias y han habido muchas conceptualizaciones respecto a esto durante muchos, muchos años. Entonces, yo he llegado a la conclusión de que no vale la pena como ya tratar de encajar nada en ninguna cajita y decir esto es esto y esto es esto, sino que pueden ser muchas cosas al mismo tiempo y creo que es mejor poder ir soltando todos esos términos a seguir queriendo encasillarnos, ¿no? Porque nos vamos cerrando puertas de oportunidades. Completamente, sí. Creo que cuando eres multidisciplinario, a lo mejor sería la palabra, o tienes diferentes tipos de habilidades o servicios que haces, cuesta como solamente ponerle un título y para mí se me hace más fácil como te voy a decir lo que hago o lo que los servicios que puedo hacer, a decirte que soy solamente esto. Entonces, como que quitándole ese título es, tú estás buscando un arte, lo puedo hacer, estás buscando una, algo comisionado para trabajar tu marca o diseño gráfico, como es más, soy una persona que tiene la habilidad de crear con esta visión a tratar de ponerle nombre y lo he visto mucho con freelancers como cuando van empezando que es de que, tengo que elegir algo, ¿no? Tengo que elegir como
algo en qué especializarme y por una parte sí, pero también poder explorar otro tipo de cosas, que en tu caso empezaste como arquitecta y qué fue lo que dijiste, okey, ahora voy a explorar como otra área creativa de mí. Pues, en realidad fue más necesidad que otra cosa. Justo platicando esto sobre el ser dibujante de arquitectura, en mi época, em, ser dibujante de arquitectura en despachos grandes y ya bien posicionados en Mérida, digo, creo que no estaban muy apartados los sueldos a los sueldos de Ciudad de México en ese entonces. Te pagaban 15 pesos la hora. Máximo creo que llegué a escuchar de 27 o 30 pesos la hora por ser dibujante de arquitectura. Lo que quiere decir es estar en AutoCAD justo ejecutando pues, las ideas del arquitecto que era el arquitecto del taller. Este, entonces, pues la verdad es que yo pues me salí de casa de mis padres en una ruptura completa también financiera y pues me vi en la necesidad de encontrar maneras de ingreso fuera de mi trabajo de dibujante de arquitectura porque pues necesitaba pagar mi renta, necesitaba comer, necesitaba... y la verdad es que soy muy cinéfila y junto con un grupo de amigos teníamos un cineforo y yo empecé a hacer los carteles para ese cineforo, ¿no? Y a raíz de eso y de querer como perfeccionar lo que yo podía hacer, empecé a estudiar en YouTube todo lo que es Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign. Y empecé a tener mis primeros trabajos de freelance, que en ese entonces ni siquiera sabía que era un freelance. Pues ajá, de que, oye, me gustó mucho tu cartel para tu ciclo de cine, me puedes hacer un cartel porque tengo un evento en tal lado, ¿no? Y entonces empecé a ver ahí un ingreso y dije, bueno, es mucho más probable que yo pueda solventarme a través de mi propia gestión de diseño que trabajando como dibujante de arquitectura y porque como estudiante, o sea, la única manera de ganar bien en arquitectura es tener un proyecto, ¿no? O sea, es teniendo un proyecto ya sea como la persona que diseña o la persona que está en el área de construcción, ¿no? Y pues como estudiante es imposible que alguien, bueno, no es imposible, pero sí es difícil que alguien llegue y te dé la confianza de que, va, sí, Sí, vas se me va a caer la casa. ajá, en quinto semestre y te voy a soltar mi proyecto, ¿no? Entonces, pues realmente me di cuenta o sea, que me ayudaba a solventarme mucho mejor y que al mismo tiempo me gustaba más. O sea, le empecé a agarrar mucho cariño a la parte de diseño y empecé a involucrarme mucho más a profundidad. Encontré un trabajo en un lugar de una editorial mini, o sea, de sociales en Mérida. No era el mejor trabajo, nunca, verdaderamente no era el mejor trabajo, pero ahí fue donde pude, al menos todas mis habilidades editoriales las pude explotar ahí. Y de ahí me fui a trabajar al Festival de Cine de Guanajuato, que eso fue una experiencia increíble. O sea, sí muy pesada y muy cansada porque pues gestionar un festival de cualquier tipo son proyectos muy grandes. Y regresando de ahí fue cuando dije, güey, es que realmente arquitectura ya no me llena. O sea, ya probé esto que me gusta más y me quiero dedicar a esto al 100. Entonces, cuando regreso a Mérida después del Festival de Guanajuato, busco trabajo en una agencia en Mérida, una agencia ya reconocida y grande. Y entro a trabajar ahí y ya es que decido dejar arquitectura de lado, pero estando en la agencia, entonces conocí la segunda cara de lo que es trabajar en diseño gráfico dentro de un lugar ya establecido, ¿no? Porque no es lo mismo lo que decías de ser multipropósito, ser multidisciplinario y todo, no es lo mismo que tú lo ejerzas y tú lo hagas en solitario y con tus clientes, saber a qué le estás proporcionando de servicios, a estar en un trabajo donde haces de todo y te pagan como si solamente hicieras una cosa, ¿no? O sea, como que he visto mucho, ¿no? Estas como que solicitudes de, bueno, personas que están buscando empleados y que te dicen casi que tienes que hablar 5 idiomas y que también tienes que, no sé, saber patinar mientras haces edición de video y, o sea, cuando son un montón de puestos en uno solo y te pagan pues, como un solo puesto, ¿no? Creo que lo he visto mucho en diseño, en el que es buscamos diseñador gráfico junior, siempre le ponen junior, o practicante. Y dice, que tengas conocimiento de los programas de Adobe, que hagas copywriting, que sepas hacer meta ads, video,
y también responder mensajes en Instagram, o sea, como todo, y que Sí, o sea, sí, estás buscando un diseñador que también sea editor de video, que sea camarógrafo, que sea community manager, que sea, no sé, que sepa de marketing digital, o sea, y dices, "Oh, no, o sea, no se puede, no es sostenible". Y eso, sin embargo, pues así tristemente, como no se habla mucho de esto abiertamente, pues se sigue manejando este tipo de conflictos laborales donde pues no es equivalente de lo que sí. haces a lo que te pagan. Creo que es más que nada eso, porque entiendo que hay empresas que buscan a alguien generalista, ¿no? O sea, ese sería el término, ¿no? Como generalista de diseño, marketing, tienes habilidades de todo. Y para empresas está bien, yo lo veo mucho en el lado de empresas como startups, como lo es Crema o otro tipo de empresas de tecnología, que buscas a alguien que tenga muchas habilidades y pueda resolver, pero va atado a lo económico. O sea, creo que esa es la diferencia. O sea, alguien podría decir, claro, hago de todo y tengo muchas habilidades y si no las tengo, las aprendo, pero pues que el pago vaya proporcional a eso. Creo que eso es lo que la gente espera, ¿no? O sea, que las horas de trabajo y el tipo de nivel o lo que se espera, pues sea proporcional a lo que quieran pagar. Y pues sí, es triste, pero pues por eso cada vez, ¿no? Vemos más personas buscando otro tipo de alternativas de trabajos, de poder tener otros ingresos, como lo platicas, justamente para, pues, poder vivir y trabajar en algo que te gusta. Sí, y yo después de probar la vida freelance, de poder trabajar en casa, porque eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es que seas freelance y otra cosa es que hagas como office o trabajo remoto. Y por ejemplo, o sea, yo ya no me hallaría nunca en una oficina. Y eso sí, porque, o sea, como que a veces sí me pasaba en algún momento en ese trabajo que tenía de agencia, que más que agencia era una maquila de diseño. O sea, creo que ese tendría que ser el nombre real de ese tipo de agencias grandes de diseño, así de que el premio, no sé qué. O sea, se vuelven una maquila donde tienes un número de diseñadores que te están produciendo, o sea, semanalmente un branding, o sea, ya no se vuelve un trabajo como lo suficientemente, o sea, puede ser un buen resultado porque estéticamente se ve bien, pero ya no se vuelve lo suficientemente único, ya sabes, o sea, como, o con lo suficiente alma para saber cuál es realmente la necesidad del cliente, sino que al menos yo me acuerdo que hacíamos por proyecto unos 30 montajes de cómo se podía ver hasta en un barco el logo, nada más para que el cliente quedara así como de, wow, sí, esto es lo máximo. Y eso es, realmente el cliente nunca iba a necesitar ese logo en un En un barco. barco, sí. Pero sí, pero es que realmente te juro que sí llega a ser un montaje de, ay, pónselo en una lancha así que se vea, que se alucinen, ¿no? Por un proyecto. ¿Por qué? Porque necesitamos que lo compre y que diga sí ya y que pasemos al siguiente proyecto, ¿no? Entonces, como que realmente no estábamos viendo las necesidades reales del cliente. El cliente a lo mejor no necesitaba todo eso, necesitaba algo mucho más sencillo, pero que pudiéramos entregarle con lo que se iba a comunicar. Y eso era algo que no funcionaba, o sea, que siempre había una falla, ¿no? Y fue algo que ya perdón, dime. Y fue hasta que ya empecé a trabajar. En su momento tuve un estudio con una socia, finalmente nos separamos, yo me vine aquí para la Ciudad de México, pero a partir de ese momento empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que hacíamos entonces en este lugar que era como de hacer de la maquila de 30,000 mockups que realmente, o sea, podemos mejorar, ¿no? Y fue realmente vamos a escuchar mejor al cliente para saber qué es lo que necesita, evitarnos las 1,000 horas de trabajo haciendo montajes de De absurdos y barcos. ver, sí, o sea, que realmente sí sean una realidad para el cliente, o sea, una necesidad real. Por ejemplo, igual nos pasaba con el manual de identidad. Me acuerdo que donde trabajaba entregábamos manuales de identidad impresos, así como con todo el diseño editorial a raíz de la marca y que si la foto, que si no sé qué. El cliente nunca lo veía. O sea, luego veíamos cómo aplicaban la marca y era
así Sí, el logo cero, o sea, estirado y de sí, otro o color. sea, aunque en el manual dijera, aquí no, así no, entonces nos Les dimos vale. cuenta que no valía la pena armar el manual de identidad, o sea, porque era, o sea, ya teníamos, yo tenía 3 años de trabajo en esa agencia y mi colega en ese entonces había pasado 8 años allá y era el mismo resultado, siempre eran muy raros los clientes que sabían llevar la marca como se les entregaba o porque terminaban haciendo el seguimiento dentro de la agencia, ¿no? Y pues nosotros terminábamos haciendo todo. Pero cuando no, que es la mayoría de los casos, porque no todo cliente puede pagarte, o sea, todo el seguimiento de la marca, o sea, que tú lleves la marca hasta el fin de los tiempos. O sea, usualmente ellos con sus recursos o encuentran un diseñador, ahora sí que un diseñador junior que trabaje in-house dentro del proyecto y que él lleve la marca. Hablando de las necesidades del cliente y con toda esta experiencia que tuviste de aprender a escuchar mejor y aprender a entregar lo que necesitan, ahora o sea, en tu trabajo actual y trabajando con marcas, ¿cómo aplicas eso? Porque es algo que, pues, al final de cuentas tienes que cumplir con la visión o el objetivo que tiene, ya sea la campaña, la ilustración para lo que se esté haciendo, y llevar ese proceso creo que está interesante. Fíjate que en el área, ahora, yo como artista gráfica o ilustradora, ahí hay como un giro, porque al final cuando me buscan quieren que yo proponga con mi diseño y con mi estilo y con cierta gráfica que ya vieron en mi portafolio o en mis redes, en Instagram, verdaderamente, porque Instagram es prácticamente mi portafolio. Entonces, ahí llega un estilo de afloje porque yo necesito ver que se mantenga la esencia de mi trabajo dentro de lo que las necesidades del cliente, ¿no? Y así como hay clientes que llegan y te dicen, no, tú proponme, yo quiero ver lo tuyo y así. Luego llega la etapa del proveedor. Entonces, a veces llegas con el cliente y le propones, bueno, pues esto con mi estilo, así, con estos degradados y por ejemplo, yo mi ilustración no la hago vectorial, o sea, nunca trabajo en Illustrator y, o sea, más bien es una ilustración en píxeles, o sea, sí es digital, pero está hecho en la tableta prácticamente a mano. Entonces, ahí hay una diferencia entre cómo un proveedor puede trabajar una cosa y la otra. Y, por ejemplo, sí pasa que de pronto, pues la propuesta al cliente le encanta, pero llegas con el proveedor y es como de, oye, pero esto no se puede hacer, y es como, haz mejor esto. Y es como, no, porque ese ya no es mi estilo de trabajo, o sea, así ya no se ve mi gráfica. Entonces, ¿Y el proveedor a qué te refieres? O sea, ¿es la marca o es como el intermediario o quién es el no, proveedor? es quien produce, por ejemplo, hay muchas marcas que llegan y te dicen, es que vamos a imprimir esto a tal tamaño con tal proveedor en, no sé, en tal Sí, material. No voy a decir, no sé, una t-shirt, por ejemplo. ajá, una playera, una taza, un mandil, o sea, lo que sea que vayan a hacer con tu ilustración. Y ahí es donde empieza. Por ejemplo, alguna vez me pasó en una campaña que yo trabajo mis ilustraciones a formatos bastante grandes. Y entregué las ilustraciones, es que se me pixelea, pero ¿cómo se va a pixelear si yo he impreso a tamaños grandes? Y no, es que aquí en realidad lo vamos a imprimir de 3 metros, por tanto, entonces se pixelea porque la gente sí va a pasar cerca del prop, ya sabes. Y es como de, ok, entonces tengo que redibujarlo. Pero bueno, ahí son cosas como más técnicas, pero al mismo tiempo sí me ha pasado donde me piden, por ejemplo, no, es que cámbiale, quítale estas texturas, mejor agrégale ese tipo de texturas. Y es como, yo no le puedo agregar ese tipo de texturas porque entonces ya no sería parte de mi gráfica. Entonces tenemos que encontrar otra solución. Y entonces sí, en la que no se pierda la línea de mi trabajo, pero que al mismo tiempo funcione para poder ser aplicada. Entonces como que ahí todo. Y esto lo trabaja, o sea, cuando ¿cómo es el proceso? O sea, viene una marca contigo, hay un intermediario, o sea, ¿en qué momento se establece, oye, así es la manera que trabajo? Porque creo que alguien eh, que está empezando o sea, en ilustración y empiezas a trabajar con otro tipo de clientes, muchos más límites y condiciones tienes que poner. Eh, yo tengo la fortuna de trabajar con una amiga que es mi representante y que ha trabajado igual con varios artistas. Y ella me apoyó muchísimo en estos inicios, porque yo al principio verdaderamente era como de,
casi siempre que te busco una marca grande, no es directamente la marca, o sea, hay intermediarios, como dices, que son las agencias con las que trabajan estas marcas grandes. Entonces, se vuelve como una línea de comunicación más compleja porque ya no hablamos todos directamente, sino que hay alguien que está en medio y que probablemente hay otra persona en medio, o sea, porque dentro de la misma agencia está a lo mejor el project manager que te busca, pero arriba tiene otro jefe y luego ese jefe es el que se comunica con la marca, entonces empieza a ser así como... Entonces, tengo la fortuna de que María, que es mi representante, ella es quien suele decirles, oigan, es que Jime trabaja de esta manera, trabaja con ilustración no vectorial. Entonces, nada más para considerarlo, o que nos digan cómo se van a necesitar los archivos para que ella de una vez considere si necesita hacer el traslado a vectores o les puede entregar directamente el trabajo en píxeles, ¿no? Y, y ahí es como todo este tipo de negociación donde a veces... Y luego la agencia que es vectores, o sea... Sí, no, eso igual pasa un montón. O luego ponen a alguien que a lo mejor no está en el área de diseño como tal, pero es la persona que sabe trabajar con talento, ¿no? ¿Y qué es talento? Talento puede ser una persona que hace videos, ser influencer, algo, o alguien que te hace grafiti, o sea, no es lo mismo, ya sabes, si alguien que hace ilustración. Entonces, sí sucede luego eso de que, ay, es que no sé a qué te refieres con lo que me estás diciendo. Y yo, bueno, entonces pásame a alguien de la línea de trabajo donde yo pueda comentarle esto, o hazle saber a esas personas que yo no trabajo con vectores, porque a lo mejor esa persona que está comunicándose con nosotros no tiene ese lenguaje de diseño, ya sabes, si en el que pueda yo explicarle tan fácilmente qué es pixel y qué es vector. Sí, no vectorial, ¿de qué me está hablando? Es que sí, sí sucede, o sea, y creo que, o sea, gran parte como de trabajar con agencias de intermediarios es también la negociación, porque tienen ellos como, pues, la negociación con el cliente, tratar de sacar el mayor, profit, la mayor ganancia con lo que están produciendo, porque luego van a subcontratar a muchas personas para eso. Entonces, en esa negociación, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo estableces esos precios? Pues, muchas veces, en realidad, a mí me encantaría que lleguen y te digan, mira, este es nuestro budget, o sea, este es nuestro presupuesto, ¿puedes o no puedes? ¿Se te hace alto? Me encantaría que suceda eso para que pudiéramos como ver cuánto están, o sea, cuánto realmente hay, ¿no? Pero muchas veces llegan y te dicen, pásanos tu presupuesto. Y ahí es cuando llegas y te pones así de, ¿qué hago, no? O sea, me voy muy arriba, me voy muy abajo, o sea, ¿qué cliente es? Porque también eso es diferente. Yo al menos sí es un poquito de esto de el sapo la pedrada. Y no es nada más porque diga, ay, es que esos tienen dinero y eso no. No, hay una razón para eso. O sea, si una marca es grande, probablemente tenga más visibilidad. Al tener más visibilidad, vas a ver, tu trabajo se va a replicar muchas más veces y cada una de esas réplicas debe de venir con una licencia. Entonces, tienes derecho a replicar mi trabajo tanto tiempo durante tantas veces al año, ¿no? Y eso tiene un costo. Y por eso es que es del sapo la pedrada, sino porque realmente es una empresa grande que va a replicar mucho más tu trabajo que una empresa chiquita o un proyecto chiquito que va a hacer algo muy concreto y se va a poner en un lugar muy concreto tu trabajo y se acabó. Entonces, y son muchas de las cosas en las que yo no tenía idea hasta que empecé a trabajar con María, porque, o sea, una vez hicimos un mural en Mérida para una empresa de retail y yo estaba súper triste porque le dije, oye, es que nunca subieron nada a sus redes, nunca vi mi mural en tal lado, nunca dijeron que yo estuve. Y me dijo, claro que no, me dijo María, es que no pagaron para hacer eso. O sea, no tienen la licencia para poder replicar tu diseño en internet, ya sabes, o sea, y yo hasta ahí agarré, me cayó el 20 de decir, entonces, o sea, está bien, están siendo respetuosos porque no pagaron para poderla replicar en internet. O sea, Tú, yo lo quería y, ver, le quería dar share. sí, y sí me llegó a pasar antes de saber esto, que por ejemplo llegara una empresa grande y me dijera, oye, queremos hacer una campaña de redes sociales para bla, 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 y queremos tus ilustraciones, ¿qué? Y les mandas las ilustraciones. Oye, ¿me las puedes mandar un poco más grandes? Como que mayor. Y yo, pues sí.
no entiendo para qué, porque la campaña es digital y yo les mandé todo lo que era digital, pero una, pues, entre la emoción y la ignorancia un poco de no saber qué onda, de repente una amiga me habla, yo estaba en Mérida en ese entonces, y una amiga me habla y me dice, oye, ¿qué onda? Vi tus ilustraciones en no sé dónde, quedaron increíbles. Y yo, ¿en dónde? En internet. No, en la tienda, están gigantes ahí junto. Y no pagaron para eso, ya sabes, pero tú no tienes ni idea y nada más te emocionas porque dices, ay, sí, qué padre, pero la realidad es que ahí, pues muchas veces ellos sí saben que tendrían que haberlo pagado y por eso no te dicen, oye, lo vamos a poner aquí y aquí y aquí, sino te dicen, te voy a hacer una campaña digital, pero no seas mala, mándame el archivo lo más grande que puedas, ¿no? No seas mala. Entonces, o sea, Atención sí son para cosas que... todos. Sí, y es que te vas, verdaderamente yo siento que al principio para mí, a mí me ganaba la emoción, era como, wow, esta marca me marcó, me llamó y me dijo, no manches, o sea, es como me siento súper bien porque quiere decir que estoy haciendo un trabajo bueno. Y al final, pues ellos se agarran de eso, o sea, se agarran de esa emoción, de esa necesidad también, porque a veces sí pasa de que dices, bueno, me van a pagar 2 pesos, pero lo necesito, porque, no sé, X o Y, este mes no entraron tantos proyectos y yo necesito completar para pagar mi renta, para pagar mis servicios, mi luz, o sea, al SAT, o sea, no sé, lo que sea, yo realmente. Entonces, sí ha sido como un camino muy largo de proceso de aprendizaje. Y esto de lidiar siempre con el intermediario a veces es complejo, porque cuando ellos llegan y te piden tu presupuesto, en realidad quieren ver si lo mandas más bajo de lo que ellos tienen. Por eso ellos no te sueltan el número. Claro. Sí, el que dice el número Porque quieren, primero pierde, pero, pues, lo tenemos que hacer. sí, sí, sí. Entonces ahí entras en ahí sí ha pasado a veces que mandamos una cotización y es como de que no, es que quedó muy alta, pero el cliente quiere trabajar con ella, ¿no? Y es como, bueno, entonces me puedo bajar así, pero no me puedo bajar de lo que tú me estás pidiendo, ¿no? O de plano es un, oye, ahora sí que no me puedo bajar, este es mi precio, o sea, si no se puede ahorita, igual y más adelante podemos trabajar, ¿no? O sea, colaborar. Y sí, alguna vez me tocó, o sea, tuvimos un estilo y afloje súper largo con un cliente que al final era hacer una activación aquí en una tienda departamental en la Ciudad de México y viajé para hacer la activación. Y en la tienda departamental no me querían dar una silla, que porque no iba con la imagen de la empresa. Y yo tenía que estar sentada pintando lo que se iba comprando. O sea, alguien compraba, yo pintaba, como que la caja en la que se la llevaban y así. Y le decía, oye, pero si voy a estar aquí 6 horas durante 2 semanas, o sea, yo no puedo estar sentada en un banquito como sin respaldo y sin nada tanto tiempo. Y lo que pasa con la agencia es que la agencia tiene tanto, no sé si es como, o sea, no tienen tanta capacidad de negociar con su cliente. O sea, es como que lo que el cliente diga es el que es sagrado. Sí, si Entonces, te pide algo, yo tú lo como haces y ya. y te callas, ¿no? Y así, si no tienes que comer 2 días, o sea, no comas, porque tienes que entregar. Y uno ya como freelance ya está completamente deshabituado de esas prácticas porque juntamente es freelance porque ya no quiere ese tipo de prácticas, ¿no? Y en esa ocasión me acuerdo que sí le hablaron a María, le dijeron, es que Jimena no quiere, o sea, es la única artista porque era una activación nacional que está pidiendo una silla y que se está quejando. Y María así de, oye, es que a mí no me importa que sea la única, o sea, ella si quiere su silla se la tiene que llevar porque pues aparte de que es una persona que están invitando a su proyecto, o sea, es una persona que les está trabajando, o sea, es un ser humano que va a estar sentado durante 6 horas en un lugar, o sea, tendrían que llevarle una silla, que tenga un respaldo y que tenga todo lo que es necesario para poder hacer el trabajo, ¿no? Y al final me llevaron la silla, pero sí se pusieron súper enojados. Y llega un punto donde cuando tú empiezas a defender, porque ni siquiera es como que te estés haciendo ahí no sé, haciéndola de pedo de a gratis, sino que simplemente pones tus condiciones y defiendes tu trabajo te defiendes a ti como ser humano, empiezas a caer es que es conflictiva. Y es así Mm, como es que es una persona conflictiva. Y dices, bueno, o sea, para ti puedo ser una persona conflictiva porque tú estás acostumbrado a trabajar de cierto modo en el que, pues precisamente no tienes un respeto suficiente por tus trabajadores. Para ti voy a ser conflictiva. Pero he trabajado con muchas otras marcas que hemos trabajado perfectamente bien. ¿Entiendes?
Y no voy a decir que yo sea así como que la mejor del mundo todo el tiempo trabajando, obviamente no, también tengo mis bemoles, pero pues al menos sí hemos podido entrar a negociaciones con clientes grandes y poder hablar como de todo lo que está sucediendo de una manera respetuosa. Y hay marcas que sí se lo toman así completamente. Por ejemplo, esto del post de yo trabajo por dinero, también llegué a hacer en algún momento un reel hablando de eso, ¿no? O sea, de los tiempos de pago, ¿no? Que es 120, no, 90, 120 y ahora 180. Y una marca, me acuerdo que se lo tomó personal. Estaba trabajando con 5 marcas en ese momento, pero una de esas marcas se lo tomó súper personal. Yo no sabía en ese momento, pero en realidad se lo tomaban personal porque ellos trabajaban así y tardaban 6 meses en pagar. Este, y sí fue como, lo tienes que bajar ahorita. Y le digo, pero si no dije el nombre, o sea, porque aparte también empiezas a agarrar callo en la cuestión legal, o sea, sabes que si no mencionas el nombre de nadie particularmente, que, o sea, lo haces bastante abierto porque es un tema generalizado, o sea, no le estás tirando la bolita a nadie en particular porque realmente son demasiados los que tienen este tipo de prácticas como para no para tener que acotarlo, o sea, realmente no es necesario. Y sí fue como todo un de que enseguida fue, pues total, solamente tienes, ¿cuántos? 11,000 seguidores, no sé qué. Y es como, güey, ¿por qué me estás atacando? O sea, sí, o sea, yo estoy hablando de un tema que considero que es necesario que hablemos de los 120 días de pago, porque a muchos nos perjudica. Y esa persona se lo toma como, y sí les llegué a contestar ya, o sea, empiezas a entrar en un que si te enganchas pierdes también. O Sí. sea, me empezó a decir, es que estás incumpliendo el contrato. Y es como de, güey, no, o sea, yo sé que no incumplí el contrato porque pues no estoy hablando de ustedes. O sea, Sí, a ti no, te pues cayó. entonces, ajá, entonces le digo, bueno, si quieres, te hago entonces un post a ti personalmente con tu nombre y entonces ahora sí me dices que lo baje, ya sabes, sí, pero mientras tanto, ¿qué estás viniendo a pelear conmigo? Ya sabes. Y sí, así como hay gente que se pone a la defensiva, hay gente que no, lo escucha y igual intenta hacer cambios internos o gente que de plano siempre ha trabajado de una manera correcta, ¿no? Porque ha conocido el otro lado del trabajo freelance. Y es que sí, yo no tenía idea, por ejemplo, de estos los tiempos de pago cuando empecé con esto, ¿no? Cuando llegó la primera empresa, así de que, oye, te pagamos en 60 días, están así como de... Y sí, o sea, le empiezas a preguntar a tus colegas y, sí, es que es normal. Pero es normal porque nunca nos hemos, ya sabes, así como puesto un límite de, no, yo no te puedo trabajar por esa cantidad de tiempo. Es Pero que pues nos así está. tenemos que poner de acuerdo todos. Creo que todos, o sea, los que escuchen, pónganse de acuerdo con nosotros en que se reduzca el tiempo de pago de eso. O sea, creo que, o sea, he estado en esa posición y no sabes, o sea, cuando es la primera vez que te toca trabajar con, o sea, y estamos hablando empresas grandes que son, o sea, internacionales, o sea, ese tipo de como en esa escala y cuando hay una agencia de por medio, tienes que preguntar cuánto es el tiempo de entrega, porque no te el tiempo de entrega, el tiempo de pago, porque no te dicen. O sea, te Y contratan, te venden el proyecto como la gran exposición y sí, se agradece y claro que lo quiero tomar, pero pregunten cuánto tiempo para que se preparen, con eso. O sea, si lo tomas, que tengas en cuenta que hasta 180 días pudieran pasar para que te llegue el pago y el está pago. pesado para un freelancer como porque va correlacionado a las horas que le inviertes también a ese a un proyecto. Entonces, estar trabajando en proyectos grandes implican horas en las que tú estás dejando de atender otros clientes o de hacer otros proyectos, que a lo mejor pudieras recibir un pago más pronto. Entonces, esperarte 180 días es demasiado. O sea, pregunten, por favor. Sí, y a veces sí te lo dicen, pero aún así, o sea, lo que no te dicen es que es después de entregar la factura. Eso es igual otra cosa, ¿no? O sea, que tú entregas el trabajo y no es cuando entregas el trabajo que empiezan a contar los días. O sea, es hasta que te escriben al mes siguiente para pedirte la factura, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a contar los días, o luego te lo extienden un poco más, que por X o por Y, y hay muchos de esos pues justo empresas gigantescas, internacionales, que tienen portales
que luego son súper complicados de usar y que ahí tienes que estar súper pendiente igual de todas las letras chiquitas y todo para ver que sí cumpla con tus necesidades como trabajador, ¿no? Porque puede estar muy emocionante el proyecto, pero si no cumple con tus necesidades financieras, al final, pues... Sí, o estar preparado, o sea, preparado para poder absorber ese tipo de carga o esa espera. Yo de freelance, bueno, en algún tiempo tuve un estudio de desarrollo y trabajaba con agencias, pero ya, o sea, después de que no teniendo estudio, para mí no era opción trabajar con agencias porque no podía esperarme tanto tiempo. O sea, necesito para Sí, mañana. Entonces dejé un poco de ese lado y está bien, me enfoqué en otro tipo de proyectos, pero es justamente donde vienen, ¿no? Como lo que, lo que tú hablas y quería preguntarte sobre el proyecto que tienes de C 1988 y de otros tipos de proyectos que haces para como complementar, pues ya no solamente como el arte, sino pues este tipo de trabajos que pueden tardar mucho tiempo en pagar, que sabemos que cuando llegan es de que, okey, me mantiene unos meses y voy a estar muy bien, pero esa espera, eh, ¿tú decidiste hacer este proyecto de la tienda como un intermedio o simplemente como una, pues, otra expresión de lo que ya haces? pues sí es un poco una necesidad, la verdad, o sea, porque es otro trabajo, o sea, tener una tienda en línea, o sea, originalmente mi proyecto como ilustradora era Continental 1988. Pero a la gente le costaba mucho tiempo aprendérselo, o sea, como que el número, y eventualmente ya puse mi nombre. Yo nunca quería tener mi nombre como el principal rostro, pero ya, o sea, como que incluso las mismas redes te lo piden, ¿no? Porque la gente quiere saber qué hay detrás del proyecto, quién está detrás del proyecto, y en este caso solo era yo. Entonces, por cariño a ese nombre, mantuve el C 1988, que en realidad es Continental 88, y dejé así el nombre de la tienda y de mi página web y de mi correo. Y pues la tienda la abrí porque también era complicado, o sea, es necesidad de también mantenerme, ¿no? Eso me completa mi mes, me completa la renta, me completa pues cualquier cosa que yo vaya necesitando durante el camino. O sea, pero es una chamba. O sea, que te hagan un pedido, revisar hasta dónde tiene que llegar, ver las guías, o sea, porque contraté un sistema de guías también que son los que ven todo. Luego, que la paquetería no te pierda el paquete, porque también sucede eso. O sea, ahorita me pasó con DHL, o sea, digo, uy, o sea, y no sabía si está bien decir el nombre, pero sí me sucedió que pues no llegó a su destino y estamos en esa resolución, ¿no? Y es tiempo de inversión de estar viendo como de, oye, o sea, me tienes que resolver esto, me tienes que decir esto, este, y que llegue bien con el cliente lo que sea que haya ordenado, ¿no? Que sí me ha pasado, por ejemplo, alguna vez pedidos internacionales, los mando por correos de México porque si lo mandas por privada, aduana te lo retiene y es un costo extra, ya sea para ti o para el cliente, ¿no? Que usualmente es para el cliente, pero o sea, si el cliente no sabía, iba a tener que pagar mil y algo extras por un print que le costó la mitad del precio, entonces ya no le salen las cuentas, ¿no? Entonces es súper complicado, o sea, y es algo que también con el tiempo he ido como, pues, organizando y mejorando para que pueda yo sostenerme mientras me pagan los proyectos a largo plazo. Porque como dices, sí, cuando te caen son cantidades fuertes, pero cuando te caen ya lo debes. O sea, ya lo debes a la tarjeta, ya lo debes, o sea, ya es nada más pagar deudas. Entonces, ese es el problema de los pagos a largo plazo. O sea, que si no tienes un ingreso constante durante ese tiempo, aunque sea pequeño, o sea, terminas endeudado en lo que te llega el pago choncho. Y cuando llega el pago choncho ya no está en tus manos. Es como el meme del avión que parece que va a aterrizar y se va. O sea, es como, güey, adiós, ya se fue todo el dinero que me acaban de pagar. Entonces, o sea, sí es necesario que como freelance puedas como tener una educación financiera para poder mantener tu economía sana y poder subsistir, porque ese es otro asunto, o sea, que la poca preparación que nos hemos
dado como financieramente, o sea, que nunca nos vieron en la escuela, en ningún lado y ni en la vida, y aparte no lo hablamos entre nosotros, o sea, hace que muchos digan, no, ya no puedo seguir como freelance, prefiero meterme a un trabajo y se acabó, porque no, o sea, no me puedo organizar o no me está funcionando eso de esperar plazos tan largos de dinero y todo funciona así, o sea, entonces tienes que encontrar, o sea, yo hago trabajo para marcas, tengo la tienda en línea y aparte voy a bazares y, o sea, doy talleres y trabajo con amigos de pronto, hago en colaboraciones, o sea, porque pues hay que encontrar la manera de poder seguir en este camino, porque verdaderamente trabajar en agencia, a pesar de que sí hay gente muy chida y agencias muy buenas donde puedes tener como todos los, ¿cómo se dice? Seguridad social, Infonavit y todo esto, hay muchas en las que no, y es muy complicado encontrar un trabajo que pueda llenar todas tus necesidades. Entonces, creo que sí es importante que si tu camino es definitivamente ser freelancer, tener esta iniciativa de buscar tus ingresos económicos y de buscar una manera de llevar tus finanzas sanamente. Justamente, o sea, además de lo de las finanzas, como lo que tú nos platicas es, o sea, esta apertura de crecimiento y que lo que tú haces o tu talento se puede ver de muchas distintas maneras. O sea, que hacer ilustración no solamente se va a ver en arte o se va a ver en un mural o se va a ver en una campaña, también puede ser en un producto que tú vendas, o también puede ser pues hablando de esto en un curso, como que hay muchas maneras en lo que tú haces o lo que seas experto, lo que te apasione, lo puedes compartir. Y cada una de esas, pues, sabes, algo que te va a enriquecer y que te puede generar algo, pero es como salir de la casilla, ¿no? O sea, y de las etiquetas, no porque, soy artista solamente tengo que pintar, sino puedo hacerlo de muchas otras maneras, y creo que o sea, tener ese mindset es clave siendo freelance, que no te quedes solamente como, aprendí a hacer no sé, aprendí a hacer foto y solamente tomo este estilo de fotos, pues a lo mejor y me encanta la foto de naturaleza, pero de repente voy a hacer foto comercial y voy a hacer un curso de foto o no sé, voy a vender mis fotografías, o sea, similar a lo que tú estás haciendo para poder balancearlo. Fíjate que yo empecé a vender mi trabajo cuando llegó la pandemia. O sea, antes de la pandemia yo no me atrevía. O sea, como que decía, no, qué pena. O sea, como quién va a querer comprar esto. Obviamente llega la pandemia, teníamos el estudio y estábamos súper bien, pero fue una cadena. O sea, primero los clientes se quedan sin dinero y te dicen, no, espérame, vamos a frenar el proyecto. Y así fueron todos hasta que nos llegó a nosotras. O sea, ya esa cadena ya se detuvo de la cuestión económica. Y ahí fue como de, bueno, si no están funcionando los clientes ahorita en el estudio, porque pues la pandemia nos está fregando a todos, yo tengo que ver con qué pagar mi renta, ¿no? Y dije, bueno, por primera vez voy a imprimir mis cosas y me llamó mucho la atención que era algo que en ese momento a la gente le llenaba, porque pues todos estábamos encerrados y queríamos tener cosas en nuestras casas que nos hicieran felices para poder olvidarnos un poco de lo que estaba pasando afuera. Y fue cuando ya dije, bueno, o sea, me voy a atrever a imprimir mi trabajo y ver qué pasa, ¿no? Y fue como poco a poco irme quitando ese estigma de que a lo mejor no valía la pena o no se veía bien estar vendiendo mis cosas así como comercialmente. Pero igual o sea, estos estigmas justo, ¿no? De encasillarnos, volvemos a lo mismo, porque sí he llegado a escuchar gente que dice, no, es que la ilustración en realidad solamente debe apreciarse como el arte, porque si no la degradas. Y es como, o sea, sí, y yo creo que está muy chido si alguien es súper obstinado y dice, no, yo quiero lograr esto y lo voy a hacer así, ¿no? Me parece perfecto, pero pues no todos tenemos ese nivel o de obstinamiento o de privilegio, ¿no? De poder decir, oh, pues esto no lo voy a hacer nunca porque, o sea, porque si no, ¿de qué vives? ¿De qué comes, no? O sea, tienes que tener una... Que, pues, está bien, ¿no? Tener, o sea, cosas lindas y artísticas en otro tipo de medios. O sea, qué padre que alguien talentoso,
o con una visión diferente pueda producir esto en algo que a lo mejor es más accesible para mí incluso. Entonces, como que sí hay distintas maneras de verlo. Al final de cuentas, creo que es como cada quien va tomando su camino y tener esta apertura para poder explorar diferentes medios, diferentes formas de trabajar, que al final de cuentas te lleven a tener una vida saludable en la que puedas disfrutar, pagar tus cosas y a la vez seguir haciendo lo que te gusta, que creo que es como el sueño freelance de Sí. poder vivir de hacer lo que te gusta y no ir a oficina. Creo que ese es el número 2 como en la lista, ¿no? No ir a oficina. Sí, porque parece que no, pero ir a la oficina tiene otro costo también económicamente. Sí, O sea, de movilizarte hasta un punto, comer fuera si no tienes tiempo de poderte movilizar de regreso, o sea, como el tener, o sea, tiempo. es otro, sí, es otra situación también de financiera, ¿no? De otro mundo complejo, siento. Otra cosa. Oye, Jimena, y antes de irnos, ¿qué proyectos tienes futuros en mente? Algo que dices, esto tengo próximo a lanzar o me gustaría trabajar, ¿qué se viene? Pues ahorita, o sea, en cuestión personal, estoy trabajando unas piezas con un amigo que es un gran artista de la cerámica en Jalapa. Y igual, o sea, feliz de estar habitando ahorita en estos medios, en este mundo donde la digitalidad nos permite conectarnos, o sea, todo lo hemos estado haciendo como que a distancia. Eventualmente tenemos que juntarnos pues para la firma de la pieza, para hacer algunas adecuaciones y cosas así. Pero, o sea, queremos lanzarla para finales de año. Son unas esculturas en barro cerámico. No sé si está bien dicho, perdón, Pablo, si escuchas esto. Ay. Pero, queremos lanzar esas piezas como más escultóricas, fuera más que utilitario, porque, o sea, la inquietud de este año fue empezar a producir piezas fuera del formato digital, ¿no? O sea, y empecé gracias a los chicos de Desierto de Sonora con los que sacamos unas bandanas este año. La verdad fue una experiencia súper chida y también fue reconocer a otros medios de producción en los que uno piensa que a lo mejor las cosas pueden ser muy sencillas porque pues tú lo dibujaste y dices, ah, ¿qué tan difícil puede ser que lo pasen? Sí, yo he visto que hacen playeras, ¿no? Pero son diferentes métodos de producción que uno luego desconoce por completo. Y, por ejemplo, eso fue con las bandanas, pero ahorita con el barro yo decidí pues poner toda mi confianza en Pablo porque he visto su trabajo y es increíble. Y o sea, todo lo que implica el trabajo cerámico y el barro, o sea, como que las temperaturas, que si hay mucho, no sé, se explota si no está bien hecha no sé, o sea, todo ese asunto. Yo, la verdad, voy a sonar así súper ignorante de ese mundo porque sí conozco, pero la verdad es que, o sea, poder tener muchas disciplinas es muy complicado cuando te dedicas al mundo freelance. Entonces, realmente por eso es que él está viendo toda la parte de la producción, pero aparte poniendo su visión creativa también dentro de la pieza, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada de ese proyecto. Espero que pronto, bueno, poco a poco irá viendo la luz. Y pues igual, pues muchas exposiciones, muchas cosas que estaré anunciando próximamente ahí en mis redes sociales. Para que estén pendientes y se vienen cosas para final de Se año. vienen Pues cositas. A ver, sí, así se tiene que decir. Jimena, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartir lo que sabes y tu experiencia con nosotros y con la comunidad de Crema. Estamos muy felices de que hayas estado aquí y esperamos tenerte de regreso pronto. no, muchas gracias a ustedes y pues muchas gracias a ti y a Crema por invitarme y pues por su plataforma también. Porque me ha ayudado ahorita mucho pues poder hacer cobros al extranjero a través de Crema, así que yo estoy encantada. Nice. Thank you, Jimena. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Bye.